Hecho. Y, bueno, hola a quien nos vea por otra razón, por otro medio. Vamos a dar un toquecito. Voy a dejar aquí el. Y si ahora vamos, que no se distraigan porque hoy sí hay gente. No sé cómo está tratando el caso. Hoy no me distraen a mí. Y en esta canción nada más un ratito. Dejaste el cielo, cuál es tu pasión. Quiero entender y conocer tu corazón. Al conocer tu corazón, en ese momento, el mundo se hace pequeño, desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida. Todo problema se olvida. Señor, así como lo dice esta canción, este sueño en nuestra vida se hace pedazos delante del propósito divino que tienes. Nosotros muchas veces nuestros caminos con tu mirar es el deseo de vivir. Es que nos alinees esta noche. Soñaste en aprender tu corazón dentro de mi vida. Corto tiempo de vida. Planeaste esto. Vivir por tus anhelos, por tus anhelos. No veo años, honestamente. Yo tengo buen motor. Más. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu amor, cobra sentido mi vida. Todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbarata mis. Qué difícil, ¿verdad? Llegar a Dios y es como una necesidad, una petición que Dios no le sale a con. Por lo contrario, cada vez que yo escucho esta canción pienso en eso y yo digo, en algún momento yo le entregué a Dios todos mis sueños. Y como les decía, yo nunca soñé con esta casa. Nunca fue un sueño mío de Temborín, sí lo fue. Esto es algo palpable, algo material, algo que pasará en algún momento, pero aún así Dios también sabía que yo iba a tener necesidad de esto. Y a Ana yo le estaba contando hace poquito, ¿verdad? Que muchas veces por estar aquí ocupado alguna noche o que él desde que yo llego y cruzo la puerta no me dejan paz. Y es, vamos a jugar. Hay 10 de la noche yo ya estoy cansadísimo y yo que regrese a cocinar. Entonces al día siguiente yo no llevo almuerzo porque ya no me dio tiempo de cocinarme nada y tal vez morí en trabajo todo el día. La bebé estuvo con mis papás. Y sin yo presentar tal vez la necesidad delante de Dios, sin decirle a Dios, vea, no voy a llevar almuerzo mañana y a ver qué hace, ¿verdad? Ayúdeme a solucionar esto. Que también muchas veces a Dios, me incluyo, porque en algún momento fui así, y yo le oraba y le decía a Dios, hágame esto, hágame este milagro, ¿verdad? Pero desde que entendí que Dios tiene cuidado de nosotros, yo dejé de hacer ese tipo de oraciones, ¿verdad? Como les decía a ustedes, no es que no hay que orar por las necesidades, pero Dios sabe, como un buen padre, de qué tenemos necesidad. Y de la nada, ¿verdad? Un día así, ya me ha tocado unas 3, 4 veces, ojalá se me haga una costumbre, ¿verdad? Que no llevo almuerzo y de la nada llega una señora y me dice, ay, vea, Daniel, tome, le traigo esto. Y me lleva como unos chiles rellenos con carne envueltos en huevo, una delicia. O me escribe ahí mi jefe y me dice,
agarre plata de la caja, vaya y se compra algo. ¿Quién les dijo? Si no fue Dios, ¿verdad? Que los incomodó en algún momento a algo así, ¿verdad? Porque yo no estaba buscando eso, ¿verdad? No dije, no voy a llevar almuerzo para ver qué hace Dios, ¿verdad? Como el diablo le estaba diciendo eso, tírese de la peña, ¿verdad? A ver cómo sus ángeles lo van a juntar a usted y ponga a Dios a prueba. Pero una cosa diferente es mi necesidad y la forma en la que yo tal vez quiero desafiar mi fe y desafiar a Dios, ¿verdad? Son tres cosas muy distintas. Entonces, si usted agarra esas tres y dice, bueno, hoy yo estoy aquí por esta o por las tres, ¿verdad? Puede entonces que parte del propósito de Dios sea eso. Ahora, como les decía, yo intentaba buscar propósito mientras me iba caminando a la iglesia y eran 9 kilómetros para ir a un culto de 2 horas. A veces de fiebre iba al de la 1 de la tarde, terminaba ese y me quedaba el de las 4, porque no predicaba el mismo. Entonces, había una necesidad de mí tan grande por Dios que a mí no me importaba, ¿verdad? Sin importar el precio que fuera, a mí no me importaba y cada paso, ¿verdad? Yo sabía que me estaba acercando un poco más a Él. Entonces, hoy me toca acá. A Pablo muchas veces le tocó predicar en una cárcel sin un servicio sanitario, en una esquina. Tal vez le dejaban algún tipo de vacinilla o algo parecido en medio de lodo, en medio de la humedad, en medio de la oscuridad, porque no tenían tal vez ni las libertades que tenían antes. La gente moría ahí. Ahora tal vez hasta sacan a los presos y hasta tienen recreos o pulperías como hemos visto aquí en la Reforma, y les daban muchas libertades y hasta visitas. Entonces, eh, hoy quería enfocar esto basado en algo que toqué en temas anteriores, ¿verdad? De el querer ser lo que uno no puede, ¿verdad? Y que fue aparentar algo que uno no es. Nabucodonosor se creyó Dios, el diablo se creyó Dios, y ya vimos lo que pasó, ¿verdad? Con estos dos la semana anterior y con el diablo también cuando dijo, bueno, yo me voy a sentar en el trono y voy a ser como él y quiero que la gente me adore. Entonces, lo primero que hay que entender es que Dios no quiere que seamos como alguien o como algo. Nosotros cada día nos vamos pareciendo más a Jesús, pero eh, Dios quiere que nosotros demos fruto donde somos plantados. No intentar ser como otros, sino más bien existir con el propósito que Dios nos dio y caminar entonces guiado a eso. Yo me lamenté mucho tiempo de muchos trabajos que no tuve, empresas, oficinas que yo veía muy grandes, pero y las puertas se me cerraban de entrada por mi título académico. Y bueno, para los que no lo saben, eh, yo soy de educación especial. Los doctores dijeron, Daniel tiene un retardo mental, no va a poder ir nunca a la universidad. Y así el único sueño que yo tenía, yo lo vi caerse a pedazos, que era estudiar. Entonces yo nunca fui a la universidad constantemente. Tengo sueños debido a este trauma y debido a sobrevivir a causa de eso, yo estoy soñando que me estoy graduando del colegio y veo las mismas generaciones de las que se graduaron conmigo. Claro, ellos les estaban dando otro título. Pero entonces, la única cosa con la que yo soñé, eh, totalmente derivada, pero, como les digo, comenzó el sueño de Dios a partir de eso. Era lo que les decía la semana anterior. Me cortaron las ramas, ¿verdad? Me cortaron ahí como medio tronco, pero quedó la raíz y quedó el tronco ahí. Y Dios dijo, no, de esto yo voy a dar otro fruto. Ese árbol tiene que crecer. Y Nabucodonosor no quedó ahí. Esto no es una segunda parte, pero lo vi necesario hacer referencia, porque muchas veces soñamos con cosas que Dios no está soñando y oramos en esa dirección y nos desgastamos con eso. Y tal vez nuestra fuerza está en algo que Dios no quiere trabajar o no nos mandó a trabajar. Les conté alguna vez la historia, y luego está
esta pequeña historia a don Ricardo Salazar, que lo contó una vez, de un músico, ¿verdad? Que al final de la función que él dio en el teatro y todo eso, dice que todos se levantan a aplaudir y él sale decepcionado, triste de la tarima, y cuando le preguntan que por qué está así, él dice, mi profesor, mi maestro no aplaudió, algo hice mal. Entonces, qué feo tener una vida llena de aplausos y de reconocimientos y que Dios sea el único que no aplauda. Entonces, una vez asistí a un congreso de líderes y había que llenar unos papeles, nos pidieron llenar unos papeles. Como un mes después nos llaman y nos dicen que el motivo de la llamada es debido a eso que llenamos. Y nos dice, va a venir, creo que era Luis Palau, al país. Estamos llamando a todos los pastores del país y usted ha sido invitado. Pero yo no soy pastor. Pero yo dije, bueno, si mi papá es pastor y tal vez Dios está agarrando de esto como para llevarme ahí a un buen lugar. Entonces, cuando yo llegué al lugar, veo yo a mi derecha y a mi izquierda, no veo a nadie conocido y yo veo pastores de otras iglesias que yo ya conocía, pastores de la iglesia local en la que estaba. Y yo dije, ¿qué carajos hago aquí? Pero entendí que Dios me quería ir por alguna razón. Y en medio de la prédica, comienzo yo a poner atención intentando escuchar lo que yo quería escuchar. Y el pastor comienza como a profetizar, ¿verdad? Me quedaron dos cosas esa noche. La primera fue, si algo no te está, si no estás conquistando algo, algo te está conquistando. O ya fue conquistado si usted no está peleando por nada. Y la segunda, él dijo, quiero decirles que aquí hay alguien que va a estudiar en las mejores universidades. Yo estaba saliendo del colegio en ese momento, contra todo pronóstico, entonces yo dije, bueno, esta será entonces la palabra que Dios tenía para mí. Tal vez solo vine aquí a recibir eso y no la primera, pero era la primera desgraciadamente para mí y para mis planes. Entonces, o algo me estaba conquistando, que era mi plan de estudiar, o ya había sido conquistado por eso y tenía que rendirlo delante de Dios, porque yo no fui a estudiar a ninguna universidad, mucho menos a las mejores del mundo. Entonces, cuando yo me apropio de una palabra que no es mía y, y Dios la puede decir abiertamente, Jesús le predicaba a todos, ¿verdad? Pero habían cosas que tal vez a alguien esa semilla iba a dar un fruto después, no en el momento, no en el mismo día o no al día siguiente. Entonces, hay alguien que tiene un sueño y Jesús está en medio de esto y era conocer a Jesús, era un rey. El hijo de uno de los asesinos más grandes en la Biblia, que fue Herodes, tanto como Faraón. El propósito del diablo para Herodes era mandar a todos los bebés a morir, que se cumpliera una profecía. Imagínense un país entero llorando porque mataron a los primogénitos. Le pasó a Egipto, antes de Egipto le pasó a Israel, cuando Faraón mandó a matar a todos y se salvó Moisés. Le pasó a Egipto después y por tercera vez pasa esta. Herodes muere, queda su hijo reinando y entonces vamos a estudiar esto. Está en Lucas 23, 6, 12, una de mis favoritas. Hoy dentro del circo tocaba el payaso, entonces este hombre intenta ridiculizar a Jesús y le dice, esta es mi necesidad y yo espero que usted me complazca de alguna manera. Bueno, ya que está Esteban aquí, le voy a decir que lea. 23, Lucas 23. Vamos a ver aquí más rápido. O sea, no, se la voy a pasar en la versión que nosotros vamos a compartir porque si después tiene otra versión nos vamos a perder. Va a ser más fácil. Vea. Ahí le cayó. Jesús se presenta ante Herodes antes de morir. Ese es el título. Entonces, ¿qué dirás que? No sé por qué tengo ganas de enseñar. Voy a conectarse al Wi-Fi. Ponme relajado, yo lo leo.
Yo lo leo, o déme ese celular. ¿De dónde es? ¿El 12? Ahí están todos los versículos. ¿Desde el Del 6? 6 al 12. Ok, dice. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que Jesús era la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues él también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él, lo vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Estos dos estaban peleando tal vez por un puesto político, Pilatos y Herodes. No sé, tal vez Herodes quería quitar el puesto, ¿verdad? Y pensando con mucha ambición. Y en algún momento Herodes manda llamar a Jesús y Jesús dice, díganle a ese zorro, díganle a esa zorra que yo no voy a ir, ¿verdad? Que ahorita estoy muy ocupado. Entonces, esto crea como tal vez algo en el corazón de Herodes, y decir, bueno, ¿quién se cree este como para no venir delante del rey? Perfectamente pudo mandar a que lo arrestaran en ese momento. Entonces, el momento esperado para Herodes llega y tiene a Jesús enfrente y Jesús no le responde nada. Pero lo que Herodes le dice es básicamente, dice que se pone muy contento porque hace mucho tiempo quería verlo y había oído hablar de él y esperaba verlo hacer un milagro. Pero entonces, el problema de él, porque Herodes también tenía parte de su religión, todo lo que los judíos creían, todo lo que Israel creía. Había como un cierto acuerdo, ¿verdad? De que ninguna cosa fuera tocada, y los celotes tampoco se pusieran en contra de Roma y votaran todas las estatuas de Roma y todo esto. Ahora voy a volverme aquí a las notas, ahora sí. Entonces, la humildad de alguien que reconoce quién es y cuál es el momento correcto para actuar y la prudencia de hacer las cosas, no para complacer a los demás como si estuviera en un circo, como si tuviera un mago al frente en decirle a Jesús, hágame un milagro, adáptese usted a mi necesidad. Yo no tengo por qué rebajarme a reconocerlo a usted como Dios, a reconocerlo a usted como rey. Entonces, déjeme creer en usted. ¿Verdad? Fue básicamente lo que ellos le decían también, bájese de la cruz y vamos a creer que usted es el rey. Bájese de la cruz y así como salvó a otros, sálvese usted mismo. Háganos un milagro y nos complace. Fue básicamente lo que le tocó a Jesús recibir en ese momento. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús hace un milagro? Dice, cállese y le cose la boca. O vuelve a convertir el agua en vino. ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez Herodes le hubiera dado la libertad de seguir actuando. Herodes tal vez en busca del pueblo diciendo, usted va a ser mi mano derecha. ¿Verdad? Siempre me hice esa pregunta. Tal vez algún día Jesús me pueda dar respuesta a eso. Puedo pensar tal vez que por miedo Jesús no le respondió. Y Jesús no está, desgraciadamente, en la obligación de ser el Dios que yo quiero que sea. Entonces, cuando no pasa lo que yo quiero, es cuando le comenzamos a poner a Jesús las ropas ridículas y decirle, oh, usted se siente muy ridículo, tome. Era una manera de ridiculizar a alguien. Recuerden que en ese tiempo se levantaban muchos a decir, yo soy el Mesías, y Roma los crucificaba. Entonces, por eso Jesús termina también de esa manera. Herodes le dice, bueno, usted es un rey, bueno, vamos a ponerle una corona. Herodes toma de sus ropas, comienza a vestir a Jesús sin saber que es Dios. Dice, bueno, como usted no se adapta a mi necesidad,
yo a usted lo voy a ridiculizar delante de la gente. Como usted no hace lo que yo quiero, yo soy tan grande y tan rey que yo soy capaz de hacerle esto. ¿Verdad? Es un mensaje para todo Israel también lo que él está haciendo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros ridiculizamos a Jesús también, ¿verdad? De esa manera. Porque le pedimos algo y no lo hizo, porque le pedimos que nos ayudara con algo que no hizo, porque no entendemos por qué tal vez mi papá me hizo esto, por qué mi papá no estuvo, por qué mi mamá no estuvo, por qué mi mamá me hizo esto. Y comenzamos a decirle, Jesús, toma, póngase mi camisa. Sienta mi peso un rato, sienta mi carga, sienta entonces lo que es el rey en estos zapatos, reinar en esta casa. Sienta un poquito el ácido y lo humillamos y le decimos, no, usted no tiene el poder suficiente para hacer esto, porque yo tengo que creer en usted, porque yo tengo que seguir sus pasos. Y entonces ahí es cuando le quitamos la corona que él tiene de hijo de Dios y le ponemos esa corona de espinas. Y le decimos, Jesús, humanícese un poquito, sienta mi dolor, lleve mi cruz un rato, ¿verdad? Muera un ratito sus deseos y lleve los míos. Entonces, hay algo que quiero que se lleven de esto y fue algo que yo aprendí. Desgraciadamente, a nosotros también, como hijos de Dios, nos ponen esos trajes, ¿verdad? En el trabajo nos ridiculizan tal vez porque estamos muy panderetas poniendo una canción de Jesús Adrián. A mí me ha tocado, ¿verdad? Estoy ahí en el trabajo y llega alguien y, mae, ¿qué es esa música de señora que usted está escuchando, ama de casa? O sea, hay algo espiritual en medio de cada canción de estas que mi espíritu está viendo fortalecido o escuchar algo, ¿verdad? Y tal vez es un momento que yo estoy buscando a Dios y llega el diablo a querer hacer eso. Una vez llegó alguien y me volvió a ver así, tan fuerte y tan feo, y yo sentía así que básicamente era como un enviado así del ejército del diablo, moviéndome como, ¿por qué escucha eso? Usted, en serio. O sea, sin conocer quién soy, sin conocer mi pasado, sin conocer mi presente, y mucho menos el futuro de lo que Dios haya dicho de mí. Pero ¿cuántas veces de verdad nosotros sentimos que nos ponen esas ropas? Ok, ese es su rey, ese es su Dios. Aún el invitar a alguien aquí y no ver el cielo raso de hecho y decir, mira, Dios, me dejaste a medias, me dejaste colgando. Con los fríos anteriores que estaban entrando a inicio de año, nos tuvimos que pasar aquí. Y a veces eran la 1 de la madrugada y yo no podía dormir del frío que estaba haciendo porque los huesos enteros me dolían. Todos. Al día siguiente entraba a las 6. Eran las 2 de la mañana y yo no podía dormir. O me despertaba del mismo frío. Entonces, muchas veces también, ahí en un momento así, yo le puedo haber dicho, pues, toma, ponete mi camisa, sentiste frío un rato. Y qué manera de ridiculizar a Dios simplemente a mí limitadamente. Qué manera tan absurda de no entender cómo es que Dios trabaja. Ahora, traigo nada más el ejemplo como para poder humanizarlo un poco. ¿Recuerdan a José, el de la Biblia? Él tiene unos cuantos hermanos, lo venden porque él tenía una túnica de colores que el papá le había hecho. Él era el hijo favorito, así lo dice la Biblia. Entonces, como era el hijo favorito, el papá le hizo, pues, tenía una camisa roja y todos los demás tenían una blanca, por poner un ejemplo. Los hermanos lo detestaban por eso. Entonces lo venden como esclavo. Esto no era un ejemplo, lo vendieron. Se ganaron unas cuantas monedas como, y vendieron a Jesús. ¿Verdad? José es el ejemplo de Jesús en ese momento. Lo venden y José va a la cárcel injustamente, acusado injustamente por una mentirosa que era de la esposa de la mano derecha del Señor donde él estaba. Pero José fue recibiendo humillación tras humillación tras humillación. Pero todos esos momentos de humillación que José tuvo,
era con el propósito de entender que a la medida que nosotros entendemos que somos lo vil y lo menospreciado de este mundo, es a la medida que Dios nos va a levantar. Dios levantó tanto a José que fue el administrador del planeta cuando hubo hambruna y por eso Israel no murió. Y por eso nosotros hoy estamos contando la historia. Entonces, si ustedes tienen una planta, a José le tocó recibir esto y a Jesús también. El mejor abono para una mata es el estiércol, por más asqueroso que suene. Entonces, esas críticas sin amor que recibimos muchas veces se convierten en juicio, al igual que José. A la medida, como les decía, que nos menosprecian, es a una medida mayor que Dios nos va a levantar. Jesús se llena de estiércol ante Herodes, se deja abrazar por todas esas ropas ridículas que Herodes le pone antes de ser enterrado él, antes de ser plantado como esa semilla. Y no se levantó como una flor que iba a morir, no se levantó como un árbol que iba a ser arrancado, ¿verdad? Como Nabucodonosor, como les decía. No fue un árbol frágil, él se levanta como el león que era y no se despierta como el cordero de Dios que nos fue enviado. Despertó el león de la tribu de Judá. Para Herodes fue solo un payaso, fue un momento de ridiculizarlo, de maquillarlo un poco, de cortarle la melena al león, de quitarle la lana a ese cordero. Sin capacidad de hablar Jesús, lo toman como un loco, como una moda tal vez del momento, y deja de ser una amenaza para Herodes, para alguien que se declara el rey, y se convierte en un juguete, lo comienza a ver como un payaso, lo ridiculiza a su antojo. Entonces, la pregunta que de verdad yo quiero que nos hagamos es, ¿nosotros de verdad estamos ridiculizando a Jesús, al Espíritu Santo, verdad? Qué tema tan complicado, ¿verdad? Porque si cumple, es Dios lo que yo le pido. Si no, no lo es. Un Dios el que puedo controlar fácilmente. Nosotros no podemos condicionar quién es Él en nuestra imperfecta humanidad. Nosotros nos tenemos que ajustar a Él. Ahora, si Jesús cayó delante de Herodes, era porque ya le había hecho silencio también a Juan el Bautista, a todas las preguntas que él tenía. Juan le manda a preguntar cuando está en la cárcel misma, y le dice a sus discípulos que tiempo después se iban a convertir en discípulos de Jesús. Vayan y le preguntan si él es el Mesías. Estoy en la cárcel y yo necesito que me saque. Yo le abrí el camino, yo le hice la propaganda social, política, para que crean en él. Yo los bauticé a todos y les dije que él venía para que me deje aquí morir. Y Jesús calla. Él dice nada más, díganle que se acuerde de la profecía. Él ni tan siquiera le responde como yo le respondería a un primo, como a Esteban. Pero ¿hasta dónde entonces Dios se convierte en nuestro juguete, a nuestro antojo? ¿Hasta dónde pagamos un precio, verdad, para nosotros decirle, no, Jesús, no se ponga usted esa corona, yo me la voy a poner? Yo también quiero pagar el precio de ese ridículo que usted tal vez le hicieron pasar delante de un rey que fue Herodes. Pero entonces, quiero nada más orar por ustedes un momento y pedirle a Dios por algo en específico. Yo no sé si usted vino con una necesidad o buscando un milagro, ¿verdad? Pero escuche una vez más esta canción, ahora entonces con nuevos oídos y piense por un momento si usted está soñando con lo que Dios está soñando. Pero entonces, ahí les queda. Lo que sueñas tú, que mueve tu interior, te llevó a la cruz, como es tu corazón. Te dejaste el cielo, ¿cuál es tu pasión?
Quiero entender y conocer tu corazón. Quiero conocer tu corazón. El mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, has sentido mi vida. Todo problema se olvida. Ok, para que entiendan esto, usted sigue ahí. Él Jesús tomó su lugar delante de Herodes. Usted tal vez está como Herodes, pidiéndole un milagro desde hace años, por algo nuevo. Tal vez usted lo ha ridiculizado sin pedirle un milagro y le ha puesto esa corona avergonzándose de él, tal vez delante de la gente y mostrándole al mundo de que uno es un rey con su testimonio, con su forma de vivir, con su forma de pensar. Pero les hago la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Qué es lo que dicen ustedes que es Él? Ahora, ese milagro Jesús no puede hacer. Ahora vamos a ver por las peticiones con toda la fe del mundo. Yo no sé qué carga tiene usted en su corazón, yo no sé qué trajo usted esta noche a esta casa. Pero Jesús ya sabía esa necesidad y así, sin que yo abriera la boca, mi almuerzo ya estaba planificado y organizado. Jesús ya conoce sus necesidades. Pero Jesús no es ese payaso de circo que simplemente hace milagros cuando yo se le exige, cuando me siento muy rey como para complacerme. Espero que usted ponga sus peticiones delante de Dios. Dígale, Señor, yo no quiero ponerle a usted esa túnica de rey, no lo quiero avergonzar. Si usted ha hecho silencio y ha callado por mucho tiempo, Señor, yo voy a respetar ese silencio. Y si estoy a la expectativa de un milagro como Herodes para creer en usted, o para aumentar mi fe, o para incrementar lo que pienso de quién puede ser usted en mi vida, que esto no sea un impedimento para poder acercarse a Él confiadamente. Pero Dios conoce su corazón y yo voy a orar únicamente por sus necesidades. Y si ese milagro pasa, si Dios a usted lo complace, pues alégrese. Yo creo que con la fe todo es posible y en el acuerdo Dios actúa. Entonces vamos a orar por sus peticiones solamente. Gracias, Padre, porque ese silencio determinó delante de Herodes, Señor, los últimos instantes de ese cordero que fue a morir por nosotros. El cordero que llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, el cordero que llevó esa humillación por nosotros, porque llevaste nuestras peticiones, llevaste nuestras dolencias, nuestras cargas, llevaste todo lo que nosotros merecíamos, Señor, para poder tener una vida abundante y llena de paz. Gracias porque somos esa oveja de la que cuidas y sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Pero si nuestra fe se está poniendo a prueba con nuestras peticiones, con lo que hay en nuestro corazón, hoy recordamos lo que nos dejaste, en que nos deleitemos en ti y vas a conceder nuestras peticiones y los anhelos de nuestro corazón en ese tiempo perfecto. Mientras tanto, vamos a seguir siendo obedientes, vamos a seguir adorando, vamos a seguir honrándote con nuestra vida y
no nos permita, Señor, y perdónanos si en algún momento nuestra fe cayó y estábamos tejiendo una corona de espinas para ponerte una vez más. Si te dijimos que en algún momento tomaras nuestro lugar y tomaras nuestro dolor porque ya habías pasado por ahí y lo pasaste únicamente sabiendo que nosotros íbamos a pasar por eso después para darnos una respuesta, para darnos una salida a nuestro dolor, a nuestra necesidad. Yo entrego esta palabra, Señor, y que en el corazón de ellos pueda llegar a, como esa semilla, que si va a ser abonada por estiércol, por críticas, por burlas, Señor, que sea tomada de la mejor manera entonces, para que ese árbol crezca. Y así como lo dice el Salmo 1, que su fruto sea abundante, que sea un árbol fuerte, eh, entendiendo que esa raíz es la que nos sostiene. Y esa raíz es la eternidad que has puesto en nosotros, es ese espíritu, Señor, que fortalecemos esta noche contigo. En el nombre de Jesús te pedimos que así sea. Listo.